Merci beaucoup. Muchísimas gracias. Estamos reunidas hoy para un encuentro con dos miembros de la Asamblea Climática Ciudadana francesa, Hubert Accard et Sylvain Burquier. Donc, tout d'abord, el tema traducción, la gente que está hoy en el canal YouTube lo va a escuchar a continuación todo en francés, porque los dos ponentes, Hubert y Sylvain, hablarán solo en francés. Para tener acceso a una traducción simultánea en castellano, se tienen que conectar en Zoom con un enlace que está abajo en la descripción del canal YouTube. Y tendréis la traducción en Zoom en la zona interpretación. Hay que poner castellano, pinchar en castellano. Así que primero voy a agradecer a los ponentes una breve frase en francés y luego seguiré en castellano. Donc, merci aujourd'hui Hubert et Muchas Sylvain. gracias, Hubert y Sylvain, por estar aquí. Sabemos muy bien lo que representa para vosotros, puesto que estáis haciendo esto en vuestro tiempo libre y aceptáis pues, darnos vuestro testimonio, dos testigos y protagonistas directos de la Asamblea Climática que se ha reunido en Francia. Gracias, por lo tanto, Sylvain y Hubert, porque con vosotros dos vamos a ver lo que es una asamblea ciudadana, porque parece ser un objeto democrático un poco no identificado. Y nos vais a relatar vuestra experiencia directa sin filtro. Y insisto mucho en ese término porque os lo habéis apropiado y nos explicaréis cómo y por qué. Esta Asamblea Ciudadana Climática francesa se ha convertido inmediatamente en una referencia internacional, pese a sus limitaciones que evocaremos después. Y si la comparamos con la Asamblea Ciudadana Climática que se reunió en el Reino Unido también en 2020, el Guardian comparó el impacto y concluyó que la experiencia francesa había tenido un éxito masivo y sin precedente a nivel de comunicación, pese a los problemas posteriores de aplicación de las medidas. En breve, en 2 minutillos, voy a presentar qué es una asamblea climática. Es un proceso de consulta directa a la ciudadanía que lleva más de 25 años utilizándose en todo el mundo y que reúne una muestra de ciudadanos seleccionados por sorteo como un jurado. Pero es distinto de un jurado de tribunal porque es un sorteo un poco diferente, es un sorteo representativo de toda la población según criterios de género, territorio, edad o categoría socioprofesional. Y este mini público se reúne, se informa, delibera y pronuncia resoluciones que deben ser traducidas por el Parlamento. En Francia, en concreto, vuestra Asamblea Ciudadana se llamó Convention Citoyenne, Convención Ciudadana, y se reunió de octubre del 2019 a junio del 2020 en un contexto de doble crisis nacional muy particular, la de los chalecos amarillos, y luego la crisis de la pandemia. Y se creó para superar ese bloqueo y esa gran polarización de la sociedad francesa. Los chalecos amarillos, recuerdo, ocuparon las calles en Francia durante casi un año para protestar contra una transición ecológica socialmente injusta, en concreto contra una subida del precio de la gasolina. Y durante la COVID, en pleno confinamiento, demostró la Asamblea que podía ser una forma de cogobernanza de emergencia muy eficiente. Hubert y Sylvain son dos ciudadanos que se reivindican a sí mismos sin filtro y nos lo van a explicar ahora, porque es el nombre de la asociación que han creado, los 150 Sin Filtro, se llama su asociación, y la han montado después del final de la Asamblea para seguir actuando. Lo que demuestra, creo, que la ciudadanía informada nunca vuelve a ser la misma, nunca vuelve a su casa olvidándose del tema y no deja de querer actuar de manera colectiva. También este tipo de compromiso ciudadano, plenamente respaldado por las ONGs verdes en Francia,
está desbordando mucho el marco del consumidor actor o del consumo responsable, que no basta para los cambios drásticos que requiere la catástrofe ambiental planetaria. El encuentro de hoy nos sirve para cuestionar, analizar e intervenir en los posibles colectivos de esa transformación masiva y sobre todo evaluar con lucidez y exigencia los que nos propone el gobierno español con la Asamblea Ciudadana, que se reunirá en otoño de manera virtual. Porque Teresa Ribera, la ministra de Transición Ecológica, anunció hace un mes que en España la Asamblea Climática no sería presencial. Solo tendría 5 sesiones y que no contará con un objetivo de reducción de emisiones de carbono claro. La pregunta a la Asamblea que propone la ministra es esta. Una España más segura ante el cambio climático, ¿cómo lo hacemos? O sea que lo que se va a organizar en España se parece ya más a un foro de discusión, una campaña, una tertulia pública que a una asamblea ciudadana real. Hubert y Sylvain, os dejo la palabra. Estáis aquí hoy para ayudarnos a medir el alcance real y la eficacia de la participación ciudadana y cómo puede ser vinculante en la acción climática gubernamental. Muchas gracias. Bienvenidas todas las personas que estamos aquí reunidas para escuchar a Hubert y Sylvain. Muchísimas gracias, Hubert y Sylvain, por estar aquí con todas nosotras, todas las personas juntas para analizar la Convención Citoyenne Climática del Clima, para el Clima, y la Asamblea Ciudadana del Clima de España. La primera pregunta, primero agradeceros, estamos encantadas de que estéis con nosotras y agradeceros vuestra presencia y toda la preparación previa que se ha hecho para estar aquí todas juntas. Y la primera pregunta que les quería hacer es ¿qué les ha llevado a constituir la asociación de los 150 sin filtro? ¿Cuál es el objetivo actual que tienen ustedes y qué hacen ahora en concreto, ya que la Asamblea Ciudadana del Clima francesa finalizó en junio de 2020? Muchas gracias. Por favor, Sylvain y Hubert. Alors, bon, je vais commencer par prendre la parole. Donc, Voy a empezar por tomar la palabra. Bueno, nuestra asociación se llama Los 150. Bueno, actuamos sin filtro, pero el nombre es Los 150 y quiere reunir a todos los ciudadanos que han participado en esta asamblea y prolongar la acción que hemos emprendido con esta asamblea. Bueno, tuvo un papel importante puesto que cuando se acabó la asamblea climática tuvo que empezar el trabajo de traducción legislativa de las propuestas. Entonces, en esa fase de transición legislativa que se ha prolongado y sigue todavía, puesto que la ley del clima se está debatiendo en el Parlamento Nacional y también en el Senado, entonces nuestro objetivo es que se entiendan bien las propuestas que habíamos formulado. En un primer momento, el gobierno dijo que recogería nuestras medidas sin filtro y que se retransmitirían directamente al Parlamento. Pero de hecho no fue así. Nuestras medidas fueron prefiltradas antes de ser transmitidas al Parlamento y se rebajaron radicalmente con respecto a las propuestas iniciales de los 150. Lo importante, lo que hay que entender, es que a partir del momento en que estábamos reunidos los 150 y que nos hemos centrado completamente en la comprensión del problema climático y la comprensión de las soluciones que se podían implementar en un espíritu de justicia social, hemos evolucionado como un grupo de reflexión que de alguna manera pues, fue mucho más allá de lo que podían imaginar tanto el gobierno como
Los ciudadanos franceses hemos sido muy ambiciosos y no diría demasiado ambiciosos, porque probablemente todavía no seamos suficientemente ambiciosos, pero hemos sido mucho más ambiciosos de lo que podía imaginar el gobierno y lo que podía producir una asamblea ciudadana. Y cuando veo que el gobierno español no ha fijado un objetivo, bueno, pues quizás sea una consecuencia de lo que ha ocurrido en Francia, porque allí pues sí que se había fijado un objetivo, reducir de 40% las emisiones de gases de efecto de carbono para 2040 en un espíritu de justicia social, y hemos hecho ese trabajo los 150 con pasión, con compromiso y con las ganas de cumplir este cometido, porque habíamos entendido la importancia y lo hemos hecho hasta el final. Pero el resultado de este trabajo es que efectivamente hay una transformación profunda, sistémica de la sociedad, que es indispensable para cumplir este objetivo, y es algo que todavía no ha ocurrido en la sociedad. Yo personalmente no había entendido bien el problema climático antes de participar en la Asamblea Ciudadana. Habíamos tenido el Acuerdo de París, los estados se habían puesto de acuerdo y habían dicho que íbamos a reducir las emisiones de carbono a 2 grados y, si posible, a 1,5 grados, y yo estaba convencido que eso se iba a hacer. No había entendido la magnitud de los cambios necesarios para llegar a este objetivo. Y yo creo que ese es el problema general de la población. Es lo que viven todos nuestros compatriotas. Y por eso uno de los objetivos de la asociación es hacer entender la gravedad del problema para poder arrastrar al conjunto de la sociedad francesa. Bueno, nosotros los 150 pues no lo vamos a conseguir solos, pero bueno, estamos en una red, en una cadena, un eslabón más, y también lo que hacéis vosotros en Extinction Rebellion, dar a conocer el problema y que lo difundan los medios. Nosotros aportamos un granito de arena suplementario. La diferencia con respecto a otras ONGs es que somos totalmente apolíticos y que representamos al conjunto de toda la sociedad francesa, que tenemos la capacidad de hablar con todo el mundo sin ningún tipo de ambigüedad. Lo único que queremos es que progrese la causa climática para preparar un mundo mejor para nuestros hijos y nuestros nietos. Esto es lo que puedo decir como introducción. Y Sylvain, seguro que tienes muchas cosas que decir y para completar mi intervención. Buenos días. Hubert es muy transversal siempre y cuando habla pues cubre muchísimos aspectos de esta experiencia que hemos vivido y bueno, siempre habla muy bien, pero bueno, yo por mi parte creo que en la experiencia ciudadana de la Asamblea en Francia, no voy a juzgar lo que ha ocurrido en otros países, pero en Francia hay dos aspectos. La parte deliberativa, de democracia deliberativa, y la lucha contra el CO2. Ha habido un test, puesto que nuestras democracias están agotándose y nos damos cuenta hoy en día. La semana pasada hubo un 68% de abstención en el voto regional en Francia. A mí me ha parecido muy triste porque finalmente pues justifica un poco nuestra existencia, los 150. Somos como un ovni, una cosa rara. Bueno, Hubert dice que hemos sido muy ambiciosos. Yo creo que nuestras conclusiones y nuestras recomendaciones han sido muy aceptadas según las encuestas que se hicieron después de la Asamblea y representábamos realmente un consenso. Entonces, por una parte está el aspecto de democracia deliberativa, que era un test real para luchar contra la abstención, contra el auge de los extremismos, Trump, Bolsonaro, Marine Le Pen, pero también de darle un nuevo soplo a la democracia. Bueno, hoy en nuestras propuestas, bueno, yo
yo soy bastante moderado, soy de los moderados, aunque esté enfadado con respecto a lo que se ha puesto en práctica, porque tenemos un problema de magnitud y que no vamos a resolver con la ambición que ha demostrado el gobierno, la nula ambición y los lobbies que han hecho un trabajo terrorífico. Yo trabajo en el mundo de la empresa y estoy aterrorizado del peso de los lobbies, de los grupos de presión en la política. Entonces, bueno, somos 150 decepcionados por una parte, pero bueno, la aventura fue fantástica. Y hoy tenemos una asociación que no representa la población. No hemos sido elegidos, pero sí que somos representativos. Siempre dijimos que no éramos militantes, pero de alguna manera navegamos entre lo político, las ONGs, y hemos encontrado nuestro sitio en un consenso con una ambición muy grande, a saber que el resultado de nuestros trabajos, tal y como se ha traducido en la ley, no es suficiente, lo sabemos. Nosotros seguimos difundiendo nuestros mensajes como lo hacemos en los territorios, en las regiones, en las empresas, y esto nos ha cambiado la vida. Queremos seguir en ello, pero la vía del medio que hemos escogido parece la buena, y creo que hay un espacio para nosotros como ciudadanos, apolíticos, apartidarios, para conseguir hablar con todo el mundo, puesto que estamos al servicio del bien común, y esto es lo que estamos haciendo. Muchísimas gracias, Sylvain y Hubert, por esta explicación tan transversal, por un lado, y a la vez que profunda, en la que habéis aludido a la transformación que han sufrido durante esta... Y se han convertido realmente en activistas con la constitución de la asociación, y para nosotras es un ejemplo, ¿no? Ver esto. Vamos a dar paso, después de esta primera pregunta de introducción, a varios periodistas que están aquí con nosotras, para que hagan alguna pregunta. Por ejemplo, Juan Bordera, que escribe en varios medios, en Público, El Salto. Si quieres hacer una primera pregunta, ¿qué te ha inspirado lo que han dicho Sylvain y Hubert, que se han referido también a la situación en nuestro país y a la Asamblea Ciudadana? Adelante, Juan, por favor. Hola, buenos días y gracias a todas por organizarlo. Yo quería preguntaros por el proceso, ¿cómo ha supuesto una transformación eso personalmente en vosotros? Si creéis que el factor presencial es clave a la hora de generar esos procesos de transformación personal. Y de alguna manera, si consideráis que es suficiente, pese a que, por ejemplo, la propuesta española es menos ambiciosa. Es un poco difícil pronunciarse sobre lo que es suficiente o insuficiente. Bueno, el hecho de que sea presencial crea oportunidades de establecer vínculos, contactos cercanos, contactos periódicos, y permite pues sobrepasar esa barrera que existe con una mediación como un sistema de Zoom o de videoconferencia. Lo que hemos visto, porque hemos vivido una parte de la Asamblea Ciudadana a distancia durante lo peor de la crisis sanitaria. Hemos seguido trabajando durante este periodo. Tuvimos 2 sesiones, una sesión completa a distancia y una segunda sesión en la cual estábamos redactando una carta para preparar la salida de la crisis. Entonces, hemos visto que podíamos trabajar y también
también vimos que no tenía la misma fuerza que cuando estábamos juntos, o sea, no existían las mismas posibilidades de intercambio. Y también vimos que había personas que manejaban peor las tecnologías, muchas veces las personas más mayores que no lo utilizan bien, y esto no facilitaba su compromiso y su participación. Entonces, tener una asamblea completamente a distancia me parece un poco peligroso, pero bueno, es interesante. Debería haber por lo menos algunos encuentros presenciales para que los ciudadanos se conozcan, porque lo que fue muy importante para mí, y no sé si Sylvain piensa lo mismo, es que yo tuve la sensación de un momento de paz, de calma, de una gran fraternidad durante todas las sesiones de la asamblea, y sentí una fraternidad muy grande de todas las personas reunidas durante las sesiones, con gente que venían de todos niveles sociales, de todas las categorías, de distintas ideologías, pero que cuando trabajaban sobre un mismo tema, pues llegaban a conectar, y sentí que no había ninguna barrera, había una gran libertad y una gran fraternidad. Es un poco difícil describirlo, pero es un sentimiento muy particular. Y claro, dudo mucho que se pueda vivir lo mismo con un sistema a distancia, simplemente con videoconferencias. Pero bueno, claro, la situación sanitaria, siendo lo que sea, pues se puede entender quizás que se opte por esa alternativa. Yo sé que en Alemania están haciendo ahora una asamblea ciudadana con 150 personas y que también se está haciendo a distancia. Entonces, estamos en una situación particular. Es mucho mejor reunirse de manera presencial para poder crear un espíritu de grupo, para intercambiar sin barreras, las barreras tecnológicas. Pero el hecho de que se haga ya una asamblea climática en España ya me parece positivo. Bueno, yo también quería expresarme en el mismo sentido que Hubert, pero bueno, no es que no sea posible a distancia, pero lo que hemos vivido nosotros, esa impresión de fraternidad, efectivamente, yo creo que la gente que, por ejemplo, la gente del fútbol, pues viven el espíritu de grupo, el espíritu de cuerpo, la creatividad de estar encerrados en una misma unidad. El hecho de estar en un edificio institucional y no en su cocina, con las banderas del país, con todo el protocolo de la República, es una inspiración y le da una dimensión solemne, o digamos que todo el mundo está al mismo nivel en el sello de la República, y la inteligencia colectiva se pone en marcha con esta idea de que estamos encerrados juntos y trabajamos mucho tiempo, como en los procesos de creatividad muy fuertes. Yo creo que eso funciona. Yo no estaba en el hotel porque vivía en París, y yo creo que me perdí algo precisamente porque no pasaba las veladas y las noches, ir a tomar una cerveza o comer juntos, pues forma parte de la aventura. Y el hecho de organizarlo a distancia, bueno, nosotros lo hicimos durante un par de sesiones, pero ya teníamos una vivencia anterior, pero no tenía el mismo sabor, mientras que un hemiciclo oficial, nacional, en el que se reúnen a gente de todo tipo, que están alineándose sin ningún tipo de jerarquía, es muy impresionante. En términos de vivencia también, bueno, es algo que nos ha marcado a todos, a los 150. Los 150 lo vivimos de la misma manera. Bueno, tipo, vosotros no lo sabéis, pero nosotros sí que lo entendemos porque estábamos dentro. Es como una reunión de familia cuando nos vemos. La gente puede odiarse, pero aún así comparten esa vivencia muy fuerte cuando van a hablar con un ministro. Pues, por ejemplo, siempre hemos conseguido formar un bloque y tener un consenso. Entonces, yo creo que el hecho de estar juntos, pues yo creo que es fundamental. Yo creo como experiencia humana, desde luego, será mucho menos interesante. Muchísimas gracias, Sylvain. Hubert, creo que esta pregunta ha sido
muy oportuna y sobre todo las respuestas vuestras han sido muy, muy interesantes, ese proceso de transformación que habéis tenido y sobre todo esa convivencia, esa química que solo se puede producir cuando los seres humanos, las personas, nos miramos a los ojos, convivimos, estamos juntas y reconectamos con nosotras mismas, con las demás y con la vida, en definitiva. Entonces, os agradecemos muchísimo porque creo que este es un punto clave, que en Extinction Rebellion le damos mucha importancia a la presencialidad y nos habéis, bueno, pues, cargado de razones, pero sobre todo nos habéis llegado al corazón. Vamos a ver si Fernando Prieto, que está por aquí, es el director del Observatorio de la Sostenibilidad. Él escribe en entornos académicos y además escribe tribunas de medio ambiente en el país. Vamos a ver si está disponible para... Aquí está Fernando, bienvenido. Muchas gracias por acudir a este encuentro con les 150 y puedes preguntar a Sylvain y Hubert lo que desees. Adelante, Fernando, gracias. Buenos días, muchas gracias por estar los dos ahí, Sylvain, Hubert. Es muy importante el proceso hasta que puede iniciarse ahora en España, ¿no? Estamos muy preocupados porque la ley de cambio climático aquí en España se ha realizado sin estas aportaciones públicas o sin las aportaciones de la Asamblea Ciudadana que se hubiera podido convocar antes, ¿no? Y también estamos preocupados por el nuevo proceso de reparto de los fondos estructurales Next Generation, en los que creemos que también sería muy interesante que estuviera involucrada alguna asamblea ciudadana para indicar cuáles podrían ser los mejores fondos y que realmente hacer una recuperación verde, pero que realmente afectara a todas las, ¿sabes? A todos los ciudadanos y no solo a las grandes corporaciones, ¿no? Entonces nos gustaría saber desde vuestro punto de vista si creéis que todavía habría alguna posibilidad de mejorar esta ley de cambio climático y de incluir estos procesos de participación en los fondos Next Generation para de alguna forma, pues, ¿sabes? Que esto fuera mucho más democrático y pudiera realizarse una transición verde, ¿no? Quizás incluyendo la desaceleración o el desacoplamiento o el decrecimiento, ¿no? Dentro de las ideas futuras, ¿no? Vaya pregunta, adelante, Hubert. Je ne suis pas sûr d'avoir complètement compris la question. Alors, la pregunta hace referencia a lo que ocurre en España solamente o a lo que ocurre en Europa. Si me pregunta por la ley española, claro, no estoy cualificado para hablar de lo que está ocurriendo en España porque no lo conozco en detalle. Si en cambio quiere que hable un poco de Europa, es decir, ¿Europa está distribuyendo correctamente los fondos o existe la oportunidad de crear una asamblea ciudadana para ello? Por supuesto, es evidente. Sería genial que hubiera una forma de asamblea, que se pudiera organizar una asamblea ciudadana a escala europea que reuniera a los ciudadanos de todos los países europeos y que fueran representativos de Europa y que aportara su contribución también a ese nivel, teniendo en cuenta la igualdad, la equidad entre los distintos miembros de Europa. Pero no sé si se refiere a eso la pregunta. Y preguntándolo más, y a escala europea, ¿creéis que sería posible una asamblea ciudadana para orientar los fondos de Next Generation? O incluso en Francia, ¿creéis que esta posibilidad existiría? Personnellement, je pense que cette possibilité existe. Oui, je pense même Personalmente creo que sí. Y hay una serie de personas tratando de reflexionar precisamente sobre cómo organizar una asamblea ciudadana a escala europea. Sé que ese debate existe y personalmente espero que pueda concretarse. Sería realmente fantástico que pudiera crearse esta dinámica a escala europea. Sería fundamental.
innecesario. O sea que mi respuesta es sí, me entusiasmaría ese concepto y es muy alentador ver que en muchos países se están organizando asambleas nacionales, digamos, en España, también en Alemania, Inglaterra antes, Irlanda, Polonia, sé que está trabajando en ello también. O sea que ya en toda Europa, a escala de los distintos países, se están organizando asambleas ciudadanas climáticas y por supuesto que haría falta una a escala europea y estoy convencido de ello y creo que nos permitiría superar muchos bloqueos y sería una aportación fantástica. Bueno, en lo que a mí respecta y dando otra luz, digamos, con respecto a lo que ha aportado Hubert, el hecho de que existan asambleas por países como ya existen, con el ejemplo de Francia, que no es porque seamos franceses, pero al parecer nuestra experiencia previa, que ha sido intensa, aunque bueno, en Francia al final las cosas acaban en la calle y acaban regular, porque en otros países pues parece que todo terminó bien y aquí pues seguimos en negociaciones, seguimos debatiendo. Pero bueno, la cuestión es, ¿para qué serviría seguir haciendo trabajar a los ciudadanos cuando no hay obligación de resultados, ni hay una promesa, ni se llega al final, a las últimas consecuencias? Hemos hablado de que se había dicho que nuestras conclusiones se tomarían sin filtros. Yo creo que el presidente ni siquiera sabía lo que estaba diciendo cuando lo propuso, de hecho, pero decir, sí, sí, yo adoptaré lo que ustedes propongan sin filtros. Yo creo que esperaba unas 15 medidas. Recuerdo que el presidente dijo que habríamos terminado en enero con 15 medidas, seguimos trabajando y tenemos 150. Es decir, que esto es necesario, este tipo de participación es necesaria para las democracias, pero al final tiene que existir de algún modo un compromiso. Deben tenerse en cuenta estas conclusiones. No podemos seguir siendo creativos y no institucionalizar esas propuestas. El hecho de que estuviéramos en un marco incierto, pues bueno, hizo que llegáramos a algo muy creativo y a una experiencia única. Si llegamos a asambleas ciudadanas profesionales, no tendrán la misma intensidad, no tendrán el mismo nivel de resultados al final. Pero en cambio hace falta un cierto marco, una cierta institucionalización. Si no, pues 150 páginas de informe que no sirven para nada, pues dentro de un par de años la gente va a empezar a darse cuenta de que, bueno, sí, es una herramienta, pero ¿de qué ha servido, no? Entonces yo creo que son importantes, son necesarias las asambleas ciudadanas, pero al final tiene que quedar algo tangible, concreto. Una pequeña pregunta más, esto nos interesa mucho también desde España, ¿no? Para ver vuestra experiencia, ¿no? ¿Cómo han sido vuestras relaciones con el resto de los grupos ecologistas o conservacionistas, con Greenpeace, etcétera, etcétera, ¿no? Porque en España no hemos visto que haya habido todavía ¿sabes? Como una gran aportación o que estén especialmente entusiasmados con la idea, ¿no? O sea, no sabemos cómo ha sido ahí exactamente. Hubert, ¿quieres responder o voy yo? Silva, empiezas tú. A ver, yo he tenido y sigo teniendo la impresión de que nos decían que nos habíamos convertido en militantes, aunque yo nunca he tenido esa impresión y tal vez la diferencia ha sido esa. Es decir, nosotros no somos ni hemos sido militantes, somos ciudadanos con un encargo del gobierno y nos hemos abstenido de modo consciente o inconsciente de decir estamos haciendo militancia, porque
teníamos muchos vínculos con los grupos, con las organizaciones, y cuando nos hemos reunido, pues hemos tenido la impresión de que algunas organizaciones tenían sus dudas sobre nuestros trabajos, porque estábamos igual entrando un poco en su terreno, ¿no? O sea que a veces las relaciones no han sido del todo buenas. Yo me he encontrado con gente de grandes ONGs que no estaban del todo de acuerdo con la asamblea y bueno, y algunos no solo no Total o grupos económicos, pero sí que ha habido lobbies con propuestas fuertes hechas a través de asociaciones para que sus ideas penetraran, digamos. Entonces, a veces tenemos una impresión demasiado centrista, es decir, los ecologistas, los militantes, por un lado, los citoyanos. Entonces, somos conscientes de que las asociaciones tenían su papel en este marco, pero la Asamblea Ciudadana no es una asamblea de militantes, es una asamblea solo de ciudadanos y creo que debe seguir siendo así. Sí, estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Silva. De hecho, durante la asamblea no hemos mantenido vínculos especiales o estrechos con asociaciones no gubernamentales, ni con Greenpeace, ni con el WWF, aunque sí es cierto que ha habido un marco de auditorías, de escuchas, digamos, a todo el mundo, de audiciones de todo el mundo, y entre los distintos invitados, representantes políticos, representantes de empresas, hemos invitado también a ONGs, representantes de la lucha contra el cambio climático, pero no mantuvimos ningún vínculo especial con ellas. Claro que el tema era el mismo, pero se intentó mantenernos en nuestra labor, en nuestro estatus de ciudadanos que escuchan a todos. Y como ha dicho Silva, había asociaciones que al principio tenían dudas sobre qué interés tenía organizar una asamblea ciudadana y al final, a pesar de todo, nos hemos encontrado y en el sentido de que nuestros argumentos eran comunes con los de las asociaciones, pero no han construido las propuestas desde las asociaciones, no. Las propuestas se han construido desde el conjunto de la sociedad y las asociaciones no gubernamentales han influido como el resto de la sociedad, como las empresas, como las asociaciones de alcaldes. Y esa es un poco la diferencia de la Asamblea Ciudadana, que nos hemos dirigido a todos y nuestro objetivo es seguir hablando con todos. Es verdad que nuestras medidas son las medidas que llevan defendiendo desde hace décadas las asociaciones de defensa del medio ambiente. Es decir, que confluimos, pero no como resultado de un lobbying por su parte, no, como resultado de nuestra propia reflexión, hablando con toda la sociedad francesa o representando a toda la sociedad francesa. Claro que tenemos afinidades con ellas, pero ha sido por confluir más que por algo que haya surgido desde el principio. Muchas gracias, Sylvain y Hubert, por el esfuerzo en contestar estas preguntas complicadas. Gracias, Fernando, por hacerlas, porque también podemos sacar muchas enseñanzas de ellas. De hecho, pues en Extinction Rebellion, de cara a la próxima Asamblea Ciudadana del Clima que se va a hacer aquí en España, pues teníamos esa preocupación y la seguimos teniendo sobre la presión de los lobbies, cómo a nivel de comunicación pueden determinados think tanks y lobbies y empresas intentar capitalizar la comunicación, el discurso que se está produciendo desde lo genuino, desde la ciudadanía, ¿no? Entonces, pues creo que nos habéis contado unas cuantas cosas que nos van a dar pie a pensar, reflexionar y también estar más preparadas ante esta nueva fase que vamos a afrontar en nuestro país a nivel estatal y posiblemente también luego a nivel autonómico en las bioregiones que componen este país.
voy a dar paso a Llorens, que es también de Extinction Rebellion, bueno, como casi las que estamos aquí somos muchas del movimiento, y Llorens habla desde Cataluña. Adelante, Llorens. Gracias a vosotras. Vale, gracias. ¿Se me oye bien? Sí. Bien, sí, primero muchas gracias por estar aquí y me ha conmovido, deciros que me ha conmovido lo que decíais de al hacerlo presencial, esta sensación de solidaridad y de comunidad, ¿no? De sentirse parte de un equipo, de una humanidad, ¿no? Y yo siento que eh, esto también nos pasa cuando nos movilizamos como movimiento, también sentimos esta sensación, ¿no? Estamos haciendo algo cuando hay una emergencia, cuando se está quemando una casa, vamos con los cubos de agua para todos ayudar y una sensación agradable y que nos llena todas esto, ¿no? Quería preguntar sobre lo que es la influencia, precisamente posible influencia de lobbies o de alguna manera, ¿no? Si habéis tenido influencia, porque es un posible peligro. Sabemos que, por ejemplo, en jurados en Estados Unidos a veces interfieren intentando influenciar al jurado, incluso amenazas y tal, ¿no? Entonces, si habéis vivido algo de esto o al ser como la primera o segunda que se hace en el mundo, quizás no se han despistado los lobbies y no nos ha afectado mucho. ¿Cómo lo habéis vivido esto? ¿Cómo lo veis? Alors, à titre personnel, je n'ai pas ressenti de véritable pression. Personalmente, yo no he sentido una verdadera presión de los lobbies. Claro que ha habido una serie de grupos que han intentado ejercer influencia sobre la Asamblea, pero yo no he sentido esta presión. En la Asamblea francesa hubo algo muy, muy importante. Solo se nos conocía por nuestros nombres de pila, o sea, se protegieron nuestras identidades personales, con lo cual era muy difícil que los representantes de lobbies pudieran entrar en contacto con nosotros. Creo que esa definición del anonimato fue fundamental en el proceso de constitución de la Asamblea Ciudadana para evitar que los lobbies trataran de presionarnos. Solo podían hacerlo durante las audiciones, durante las sesiones de la convención. Por ejemplo, a mí me enviaron un librito sobre la energía nuclear que elogiaba los beneficios de la energía nuclear, pero viendo un poco las cosas desde fuera, cada uno hicimos lo que pudimos para librarnos de esas presiones. Y el hecho de que pudiéramos preguntar a gente de cualquier origen, de experiencias muy diversas, de forma muy, muy libre, muy rica, nos permitió también liberarnos de las presiones exteriores. Y otra cosa muy importante, nosotros como ciudadanos, pues no tenemos ningún interés, o sea, no participamos en ningún grupo que quiera promover, no sé, lo que sea, un sector industrial. No tenemos intereses personales y eso es lo que es nuestra mayor diferencia y nuestra libertad. O sea, que podemos escuchar opiniones diversas sin dejarnos orientar. O sea que yo, al menos personalmente, no sentí una presión de nadie. Y el hecho de que el grupo se mantuviera anónimo ayudó bastante a esto. Sylvain, toi, quel était ton sentiment? Sylvain, ¿tú qué piensas? Extrañamente, durante la asamblea no vinieron directamente lobbies. Los únicos que trataron de vendernos, digamos, nuestras ideas eran concretamente una ONG que nos proponía temas. Es decir, proponernos una idea es una cosa, ir a un bar de un hotel para tratar de hablar de ello ya es igual es ir un poco más lejos, pero ni el sector aéreo, ni el sector publicitario, ni el del automóvil nos influyeron en todo el proceso. En cambio, para mí, hubo un intento de influencia, digamos,
y es que me di cuenta de que mucha gente había mirado mi cuenta de LinkedIn, concretamente gabinetes financieros, asesores financieros y de lobby. Y yo seguí mucho todo este lobbying que se hizo después de la Asamblea Ciudadana dirigido a los diputados, y me pareció bastante terrorífico. Participé en unas sesiones de lobbying con algunos diputados y demostraron que la publicidad, las compañías aéreas tienen mucho poder en la Asamblea, o sea, en el Parlamento, que son capaces de hablar directamente con los diputados, proponerles expedientes, temas de difusión para promover sus temas. Y hablé mucho con un grupo, Suez, el grupo Suez, que era positivo con respecto a nuestras propuestas y que hacía lobby a cara descubierta, digamos, pero de forma positiva, porque incluso iban más lejos que nosotros. Pero, por ejemplo, el sector publicitario, el sector de las compañías aéreas, el sector del automóvil, y a este respecto hay un informe del Observatorio de las Multinacionales que explica muy bien cuál es su trabajo de presión, un trabajo impresionante de presión, cuando salieron nuestras propuestas para que los ministerios respondieran a cada una de las propuestas degradándolas. O sea, una presión realmente fuerte de grupos de consultoría, de asesoría financiera, que trabajaron en el tema tratando de influir, de degradar, trabajando también frente al público, o sea, medios de comunicación que hicieron conferencias. El primer día que salimos de la asamblea había un canal de información que decía que habíamos, bueno, decía barbaridades, que habíamos impuesto que había que comer carne con permiso, que habíamos impuesto que había que reducir la velocidad en las autopistas a 110. O sea, cogiendo todas las medidas extremas de nuestras propuestas y de todas las medidas, solo se hablaba de unas poquitas, pero un permiso, o sea, tener que pedir permiso para comer carne, es que nunca hemos propuesto eso. Y yo creo que eso avanzó bastante y es muy peligroso. Y a mí me asustó bastante algunas cosas, hablando, por ejemplo, con los representantes de la patronal y viendo cómo los sectores económicos hacen un trabajo de zapa, o sea, viendo la fuerza de los vínculos y la fuerza de la persuasión me asustó bastante. Sí, es verdad. Durante la Asamblea Ciudadana nosotros fuimos libres y después, al final, pues ya entraron todos los lobbies haciendo un trabajo de deconstrucción tremendo, pero se nos protegió bastante durante la asamblea. Y por eso lo de sin filtros, o sea, yo creo que hay un momento en que hay que prohibir que los lobbies hagan esa tarea de zapa, de deconstrucción, y que sea la población la que decida. O sea, un referéndum general. Y nosotros sí que nos pronunciamos sobre la posibilidad de un referéndum, pero únicamente de lo que afectaba a la Constitución. No quisimos que se convocara un referéndum por medidas, porque no sabíamos cómo iba a funcionar y muchas veces nos parecía anecdótico organizar un referéndum sobre cada medida de las que proponía la Asamblea Ciudadana. No nos parecía que tuvieran mucho sentido. Pero mirando ahora, igual, pues sí, pienso que un referéndum, aunque nos pudiera parecer anecdótico, podría haber sido una forma de comprometer a toda la sociedad con respecto a determinadas medidas y de contrarrestar la influencia de los lobbies. Pero es complicado porque sabemos que el ciudadano no está suficientemente informado muchas veces. Y cuando yo empecé, no tenía el nivel necesario de información para comprender la situación. Y yo creo que es lo que pasa con la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas. Y esto es algo que hay que cambiar.
Entonces, no sé muy bien. Tal vez sí, había que presentar más propuestas, someter a referéndum, nos hubiera dado más poder, nos hubiera protegido contra los lobbies. Pero por otro lado, no sé, porque no, bueno, y finalmente no fue eso lo que decidimos. Sí, yo estoy de acuerdo con Hubert, tengo la misma sensación. Yo creo que, tal como propuesto Macron, teníamos que haber sometido a referéndum una serie de propuestas que fueran presentadas directamente de los ciudadanos, nosotros a los ciudadanos, los demás. Incluso nosotros, al no querer transmitir ciertas cuestiones, hemos partido de que la gente no las iba a comprender, y es algo que no debe, no sé, que nos debe molestar, porque al final nosotros, que somos ciudadanos, hemos adoptado una postura parecida a la de los políticos, ¿no? Que tienen, bueno, que tenemos ya nuestras prioridades con respecto a la prensa, y bueno, acabamos pensando que el ciudadano no es capaz de comprender algunas cosas, ¿no? Acabamos reaccionando un poco como las élites, ¿no? Y como los gobiernos, algo de lo que no debemos estar muy orgullosos, cuando la Asamblea está ahí precisamente para saltar ese puente, tender ese puente, acercar al ciudadano la comprensión. No sé si al final de este ejercicio no hemos creado nosotros nuestras propias prioridades y hemos empezado inconscientemente a pensar en nombre de los franceses, y es algo que a mí me molesta un poco. Sí, otra cosa, hace poco en Suiza ha habido un referéndum sobre una cuestión ambiental importante, sobre la utilización de plaguicidas, y los suizos rechazaron ese referéndum. Y eso me lleva a pensar que es fundamental explicar las consecuencias para toda la población, es decir, que todo el mundo pueda comprender lo que está en juego. Y es difícil cuando uno es un ciudadano que solo escucha la radio, pone la tele, y hay tanta gente que dice que estamos siendo como unos ayatolas, no sé qué, y desde fuera es difícil a veces tener una idea. Y es ahí donde hay que luchar precisamente para que todos los ciudadanos realmente tomen conciencia de la situación. O sea, necesitamos más de la mitad de los ciudadanos que hayan tomado conciencia de que existen soluciones y de que las cosas deben cambiar. Y si no, hasta que no lleguemos a ello, esto va a ser difícil. Se trata de hacer comprender lo que pasa. Y es esto, a mí me parece lo más importante. O sea, convencer a la mayoría. Muy bien, pues a mí me gustaría retomar una serie de cuestiones que habéis ido comentando, y es la interrelación que hay precisamente entre ese poder de los lobbies, como se ha visto en Suiza, y la incapacidad del pueblo de tomar las decisiones que son beneficiosas para ellos mismos, ¿no? Es decir, el que los medios de comunicación de alguna manera son parte de esos lobbies, responden al poder económico, eso es casi condición sine qua non de que lo que salga de un referéndum no sea lo que debería de salir. Es decir, es muy complicado que la sociedad se informe si los medios de comunicación siguen controlados por ese poder económico, ¿no? Y igual ahí, pues bueno, no sé, quizá el referéndum se tendría que potenciar de alguna manera un debate público, transparente, desde los medios públicos. Además ahora, bueno, si queréis contestar a esto, y luego si queréis os hago otra pregunta sobre el sexto informe del IPCC, que creo que también tiene, del GIEC, que seguro que tiene que ver con esto un poco, ¿no? Sí, efectivamente. Hay que crear el debate. Cuando pedimos un referéndum sobre la modificación de la Constitución en Francia,
El espíritu era precisamente que se suscitara un debate, que todos los franceses pudieran apoderarse, digamos, de este tema y pudieran responder a la pregunta: ¿quieren que la Constitución garantice la lucha contra el cambio climático y la protección de la biodiversidad? Entonces, digamos, en lo alto de la pirámide, y esperábamos que eso pudiera provocar un debate en el conjunto de la sociedad francesa, y este debate pues, pudiera centrarse también en las otras 148 medidas para que se pudieran debatir, discutir y profundizar. Pero las cosas están sucediendo al revés. El referéndum pues todavía no se va a hacer, bueno, se convocará, pero mucho más tarde si lo hacen. Entonces, creo que hubiéramos necesitado organizar ese referéndum inmediatamente para que la sociedad pudiera intervenir y pudiera debatir en detalle de todos los temas, y que luego, pues esto organiza una especie de contrapresión con los lobbies para que entiendan que Francia y los franceses y los ciudadanos del mundo se interesan en estos temas y que la ciudadanía en general quería ir más lejos. Pero las cosas se han hecho un poco al revés. Hemos empezado a crear una ley que hemos vaciado de sustancia, hemos mantenido el referéndum, pero se convocará mucho más tarde, con lo cual no ayuda, y eso es una pena. Hay que poder suscitar este debate en la sociedad. Todos estos temas tienen que ser discutidos y todas las medidas tienen que debatirse en profundidad. Y el referéndum, pues el referéndum de la Constitución era como, digamos, un paraguas para suscitar un debate y arrastrar con nosotros a toda la ciudadanía. Pero desgraciadamente el referéndum se hará mucho más tarde, demasiado tarde, con respecto a la ley Clima y Resiliencia que se está debatiendo ahora. Y en cuanto al referéndum, bueno, yo pienso que lo que quisimos hacer fue hablar de la decisión política y remitirla a los políticos, que ese es su oficio. Su oficio es hacer leyes y tener la osadía política. Y nosotros lo que queríamos era guardar la Constitución, el artículo 1, que era una medida paraguas simbólica, digamos, y queríamos que los ciudadanos franceses pudieran debatir. Y lo más interesante hubiera sido, sobre todo para mí, creo, ver que hubiera gente que no estuviera de acuerdo, porque eso es la noción de debate y de posicionamiento que me parece interesante, porque, bueno, ir a algo un poco tibio, que no suscita debate y no tiene interés, pues no tiene interés. Yo esperaba que en este referéndum pues hubiera una campaña en los que se afrontaran distintos puntos de vista, y no va a ocurrir, es una pena. Pero luego, si luego vamos a hablar del informe del IPCC, pues va a ser algo mucho más ambicioso y hablamos de la catástrofe directamente. Y para completar con el informe del IPCC, que es preocupante, pero que ha estado en un estado preliminar, y sé que ellos no quieren que debatamos de esto, y hay que respetar su trabajo, hay que esperar las conclusiones definitivas, esperar a que se arbitren todas las decisiones y esperar los 40.000 comentarios y que los integren realmente. Entonces, este preinforme pues es alarmante, efectivamente, va a contribuir a la toma de conciencia, pero casi prefiero pues no pronunciarme mucho por respeto a todo ese trabajo de toda esta gente. Y bueno, en ese sentido, la persona del IPCC que conocimos y que, bueno, que nos dio la bofetada, que fue la aculturación del tema, la señora Valérie Masson-Delmotte, que nos hizo una exposición el primer fin de semana que debería difundirse
a toda la ciudadanía, porque eso fue lo que permitió, no solo asustando a la gente, pero con hechos muy documentados, con una presentación medida e inteligente, pues demuestra las cosas y permite abrir una reflexión y poder posicionarse. Hoy en día, entre el proyecto de ley, entre lo que se discute hoy y toda esta aventura ciudadana, bueno, todo esto de alguna manera pues no tiene ningún interés o no tiene sentido con respecto a la potencial catástrofe que se esboza. Y bueno, Cyril Dion en la asamblea nos decía que es un poco como un fumador, le dicen que se va a morir, que deje de fumar, pero sigue fumando. Y bueno, yo tengo esa sensación, incluso yo, con todo lo que hemos vivido, sigo teniendo contradicciones y en ningún momento puedo asegurar que no voy a hacer tal o cual cosa. Bueno, no hablo de, bueno, de vez en cuando compro en Amazon, me escondo un poco, pero lo hago y sé que no tengo que hacerlo, pero entiendo que la gente no aculturada como nosotros, mientras que nosotros seguimos teniendo contradicciones a pesar de este proceso, bueno, pues vemos que el mundo de hoy, si quiere enfrentarse al decrecimiento y todo lo que va a ocurrir, pues frente a una situación radical se necesitan medidas radicales. Yo creo que eso es lo que va a ocurrir. No seremos nosotros los más vulnerables, no soy yo, pero serán los más pobres, mis hijos, mis nietos, que van a vivir en condiciones insoportables. Eso es lo que hay que hacer, eso es lo que hay que enfrentar. No asustando a la gente, pero pensando en un sistema en que los más ricos contaminan para todos los demás. Lo siento, soy un poco radical, mientras que yo trabajo en la publicidad donde vendemos sueños y cosas de esas, pero cada vez estoy más convencido que nuestro modelo está agotado y que va a estallar si no encontramos soluciones ambiciosas. No voy a decir radical porque eso asusta a la gente, pero tenemos que ser fantásticamente ambiciosos y por eso nosotros hemos vivido ese proceso y hemos propuesto cosas interesantes, responsables. En ningún momento hemos sido irresponsables. Entonces, en algún momento hay que tomar a los ciudadanos en serio, a la situación en serio. Y yo estoy muy enfadado viendo lo que hace el gobierno, que se tapa los ojos. Hasta que no haya X millones de muertos occidentales blancos, no se va a hacer nada. Siento decir esto. Estoy totalmente de acuerdo con lo que acaba de decir Silva, efectivamente. Yo creo que nos hemos convertido todos radicales, pero no somos radicales en realidad. Yo creo que los más radicales no son suficientemente ambiciosos. Se necesita ser mucho más radical para poder cumplir ese objetivo de los 2 grados. Tenemos que hacer entender que medidas sencillas como reducir la velocidad pues no es una medida radical para nada, no es una medida privativa de libertad, que el hecho de decir que en la restauración colectiva de los colegios se pueda tener una dieta vegetariana si uno lo desea, pues que no es radical y que no se atenta así contra los agricultores, que no es ir contra los agricultores, es proponer sencillamente lo necesario para que la vida pueda seguir, que prohibir la publicidad sobre coches y subs que están destruyendo el planeta, mientras que existen soluciones que pueden evitar eso. Tenemos soluciones equivalentes o cuasi equivalentes que permiten preservar el planeta. Esto ya no se puede admitir, ya no se puede admitir cualquier cosa, no se puede admitir que dejemos morir millones de personas, que les obliguemos a desplazarse de un país a otro porque ya no pueden alimentarse, simplemente porque nos apetece hacer publicidad sobre los coches SUV, los todoterrenos. Eso no es posible. No es que sea radical, es simple sentido común.
Pero, bueno, eso cada ciudadano tiene que ir entendiéndolo poco a poco. Me sorprendió mucho que en el país de Gales últimamente acaban de tomar la decisión de prohibir la construcción de nuevas carreteras. Es radical y me parece fantástico. Y espero que esto pueda inspirar a muchos dirigentes en el mundo, porque estas acciones que llevan a cabo un país, pues se puede reproducir en otro país y ayudan a tomar conciencia de que no son medidas radicales, que son medidas necesarias. Entonces, seamos radicales intentando hacer comprender que no somos radicales. ¿Puedo intervenir hablando de radicalidad? En español. Voy a hablar en castellano. Hablando de radicalidad, porque es un tema súper importante, porque sirve para o desacreditar o contestar el carácter factible de las transformaciones. Quiero recordar que la filtración del informe del IPCC reclama lo siguiente, cito, una transformación radical de los procesos y comportamientos a todos los niveles, individuos, comunidades, empresas, instituciones y gobiernos. Entonces, también se puede hablar de transformación profunda, y lo que sorprendió al gobierno, creo, en Francia, es que si comparamos con Reino Unido, las medidas de la Asamblea Francesa son de transformación profunda, y que se había esperado un resultado mucho más light, ¿no? De ahí la sorpresa y el hecho de que la Asamblea se haya convertido en un referente internacional. Mi pregunta es la siguiente. El impacto de esto en la opinión es importante. Habéis citado los estudios de opiniones. ¿Podéis decir que no hay un desfase entre la Asamblea Francesa y la población francesa? Que hubo un apoyo, por ejemplo, la ley de ecocidio se apoyó en un 52% en el resto de la población, para aclararnos sobre los 150 y los 66 millones que están alrededor. ¿Quieres contestar, Silva? Bueno, si he entendido la asociación entre el Parlamento. Bueno, los trabajos de la Asamblea, si hablamos de radicalidad, yo preferiría hablar de ambición, porque el término radical asusta a la gente. En las medidas que hemos tenido siempre hemos estado pensando en la justicia social, la preservación de empleos. Prohíbo esto, pero si prohíbo los coches de más de tanto, de más de 1,4 toneladas, pues no voy a imponer esta tasa a las familias numerosas. Todos los temas los hemos debatido con una doble faceta, con un equilibrio para reconciliar ideales y la aceptabilidad, que son para mí las dos palancas estrellas, digamos, de la ambición política. Entonces, el vínculo entre los parlamentarios, los diputados y los ciudadanos con el proyecto de ley, bueno, pues obviamente otros proyectos tendrían que haberse parado cuando presentamos nuestro propuesto al presidente de la República. Luego el Parlamento tenía que hacer ese trabajo. Nos asociaron a esas discusiones con ministros para que nos explicaban por qué no se podía llevar a cabo esta medida o esta otra medida. Nunca hemos estado en una posición de negociación, no hubiéramos sabido negociar tampoco, pero ha sido apasionante, pero también nos obligaban a firmar una especie de confesión cuando nos decían, ¿están de acuerdo que todo lo hemos hecho todo lo que han dicho? Pues no, no fue así. Y entonces, bueno, el Parlamento y los diputados han desempeñado su papel político, pero desgraciadamente rebajando mucho la mayoría de las propuestas. Y si hablamos de la ambición de partida, lo que hicimos al principio y al final, bueno, pues el sin filtro pues fue una desviación total. El presidente no hizo ese trabajo de sin
un filtro, puesto que lo hicieron los lobbies, los gabinetes de presión, los ministros, la prensa, el Senado, el Parlamento, y al final hemos llegado a algo pues mucho más reducido. Por ejemplo, queríamos prohibir que 24 líneas aéreas se prohibieran. Bueno, pues solo ahora esa medida se redujo a 2 líneas aéreas. Y en el proyecto de ley, cuando lo vemos en el detalle, pues estamos muy lejos de lo que nosotros hemos propuesto. Existe un filtro, efectivamente. Bueno, nosotros hablamos de radicalidad diciendo que hay cosas que hacer, es evidente, pero nuestros dirigentes se niegan a hacerlo. Y hemos visto a algunos senadores pues cuestionar no nuestra legitimidad, pero bueno, diciendo que nos habíamos equivocado. Bueno, se ha criticado mucho la metodología. Nadie ha conseguido probar que nos habían manipulado, pero bueno, puede ser muy chocante pensar que todo esto estaba manipulado, etcétera. Yo creo que hemos hecho lo que teníamos que hacer el año pasado y quizás pues teníamos que haber parado, aunque luego fuera apasionante que nos asociaran, pero desde luego está muy por debajo de nuestra ambición. Y bueno, si miramos cifras, dicen que solo vamos a reducir 11% de gases de efecto invernadero en 2030, mientras que tanto Europa y China teóricamente están mucho más altas. Entonces, bueno, evidentemente estamos muy por debajo y no vamos a salir del atolladero. Hablando del vínculo entre la mentalidad, digamos, de los ciudadanos franceses y nuestras medidas, pues nuestras medidas, muchas de nuestras medidas van mucho más allá de lo que los ciudadanos franceses están dispuestos a aceptar. Pero otros están dispuestos a aceptarlas mañana mismo. Son medidas, sin embargo, que el gobierno rechazó. Y ahí eso es lo que no entendemos bien. Si hablamos, por ejemplo, de limitar la publicidad en la televisión, yo creo que la mayoría de los franceses están de acuerdo con nosotros. Los sondeos muestran que hay un gran apoyo. Si hablamos de dar la posibilidad, y no obligar, pero dar la posibilidad de comer vegetariano, pues también hay bastante apoyo. Los franceses están de acuerdo, no quieren que les impongamos lo que tienen que comer, pero están de acuerdo con esta libertad de ofrecer una dieta vegetariana. Hay muchas medidas consensuales dentro de la sociedad que no plantean dificultades, pero que han sido rechazadas por razones políticas. Si pensamos, por ejemplo, en la publicidad, la razón principal es preservar a los publicitarios que tienen miedo de perder una parte del mercado y del mercado del automóvil. También tuvieron miedo de prohibir la publicidad del tabaco o de prohibir la publicidad del alcohol. Y ninguna de esas medidas les ha planteado dificultades, puesto que podían comercializar y promocionar otros productos. Entonces, por una parte está lo que piensan los ciudadanos y lo que piensan los lobbies. Los lobbies tienen mucho miedo. Yo creo que son muy sinceros en su miedo, aunque sea absurdo, pero en definitiva, pues los lobbies acaban teniendo razón porque el gobierno también tiene miedo de las consecuencias y tiene miedo que esto pues deteriore la competitividad económica de Francia o de su país. Y los ingleses a veces han sido más valientes que los franceses porque han propuesto prohibir los vehículos de gasolina o de diésel a partir de 2035. Nosotros no hicimos esa propuesta. Entonces, cada una de las asambleas ciudadanas del clima pues formula propuestas que a veces van más allá de las de
otras asambleas ciudadanas. Y yo creo que eso es lo interesante, es esa diversidad de perspectivas. No todo el mundo piensa de la misma manera, porque en Europa no tenemos las mismas necesidades. Los ingleses, bueno, pues que viven en una isla necesitan coger un avión para desplazarse, los franceses menos. Entonces, cada asamblea ciudadana presenta propuestas ligeramente diferentes y eso constituye la riqueza y precisamente anunciándolo con pequeños pasos, si cada país avanza como puede, ya es enorme y luego poco a poco pues se va a forjar un consenso y vamos a conseguirlo juntos. Yo no creo que nuestras medidas sean 100% compatibles con lo que los franceses piensan hoy en día. Estoy convencido que la toma de conciencia, la sensibilización no ha sido suficiente. Si veo mi propio ejemplo, yo tenía una opinión bastante negativa con respecto a las eólicas, porque bueno, pues dañan los paisajes, las transforman, se percibe como una agresión. Y hasta que entendí la gravedad de la situación, y entonces dije, bueno, pues entonces sí, no tenemos alternativa, tenemos que aceptar alguna degradación del paisaje, tenemos que ponerlas en sitios inteligentes, por supuesto, no hay que meterlas en áreas protegidas ni en sitios en la lista de patrimonio, por supuesto, pero hay que instalarlas. Entonces, bueno, pues bueno, ahora quizás tendríamos que tener una eólica en cada pueblo y admitirlo como parte del paisaje y de la naturaleza misma del paisaje de aquí a 20, 30 o 50 años. El hecho de entender la emergencia modifica las posturas y modifica cosas profundamente. Yo personalmente soy alguien que valora mucho el patrimonio y bueno, fue algo que al principio me chocaba y que me costaba aceptar, esa multiplicación de las eólicos. Pero después de la asamblea, cuando he entendido la urgencia, pues he evolucionado. Es un ejemplo, podría citar más. Y creo que esto todos los ciudadanos poco a poco tienen que hacer este camino, digamos, y tiene que pasar por una conciencia profunda. Se trata de renunciar a cosas a las que creemos desde hace muchísimos años. Se trata de ponerse profundamente en tela de juicio. Es una evolución muy rápida, muy sistémica de toda nuestra manera de vivir. Y eso solo puede hacerse con una toma de conciencia profunda. Y muchos ciudadanos no han tenido la suerte que hemos tenido nosotros de vivir esta Asamblea Ciudadana sobre el Clima. Y para completar en cuanto a la toma de conciencia, porque estoy totalmente de acuerdo con Hubert, y más allá de asustar con el término radical o el término obligación, bueno, yo tengo la sensación de que hemos vivido una aventura excepcional, nos hemos descubierto, pues, hemos descubierto la sobriedad y nos planteamos, por ejemplo, si ir a comprar juguetes reciclados para los niños, pues no es más barato, más virtuoso y, por ejemplo, no consumir o, digamos, separarse un poco, no ser completamente austero, pero de alguna manera, pues, alejarse un poco del sobreconsumo, de la publicidad. Yo creo que hay una esperanza de bienestar que apunta detrás de todas estas posturas que nos han transformado efectivamente. Y yo creo que hay que difundir este mensaje porque es un mensaje positivo. Bueno, parar volverse loco diciendo, bueno, pues qué zapatillas deportivas me tengo que comprar. Pues ahora me importa un pito realmente. O sea, ahora lo que me interesa es algo distinto. Lo que hemos vivido no tiene precio y eso es lo que me interesa. Ir a comprarme
tal o cual cosa, pues ya no le veo mucho interés, me parece incluso un poco ridículo. Y me parece que las generaciones actuales que se están forjando en la lucha del clima, pues van a cambiar el mercado y el mercado tendrá que adaptarse. La gente que venderá porquerías fabricadas en China, pues eso ya no lo van a admitir. Y yo creo que eso se va a regular rápidamente. Y bueno, eso es lo que nosotros hemos vivido y ahora, pues de alguna manera, sin ser radicales ni militantes, pues ahora nos hemos dado cuenta que la vida era bastante agradable siendo más sencilla, aunque me guste coger el avión de vez en cuando para hacer un viaje, pero bueno, ir al fin del mundo pues necesita un esfuerzo, pues se puede hacer en tren, pero pagar más barato para viajar a Tailandia que para viajar a España me parece absurdo. Entonces, colocar las cosas en su sitio en un mundo que ha perdido un poco la razón, bueno, eso es lo que hemos vivido nosotros y esto es lo que debería inspirar a mucha otra gente, si tienen la suerte de que se les pueda informar como hemos sido informados nosotros. Perfecto. Esto nos lleva a una pregunta, ¿no? Que está relacionada. Aquí estamos intentando influenciar porque aún no se han hecho la Asamblea Ciudadana aquí en España y también hay comunidades autónomas, regiones, que las van a hacer, aunque no es obligatorio, pero las quieren hacer y el Estado español quiere promover esto también, ¿no? Requiere unos gastos, ¿no? Pero vale la pena invertir. Y nosotros estamos intentando proponer que se hagan en todas las regiones. Estas asambleas ciudadanas, o sea, sea como una formación que venga de la formación estatal del grupo de 150 estatal o sea formación de cada comunidad. Esto se tendría que ver, por un lado, ¿no? Que sería hacer muchas, porque así se transformarían personas más personas, ¿no? En cada región. Impactaría de esta manera. Y luego la formación de los partidos políticos, ¿no? Porque, claro, esto es como propuestas que estamos pensando hacer y a ver qué os parece a vosotras. Porque parece que 8 meses de una formación de 150 personas no son suficientes para los políticos que están preparados para ejercer su poder, ¿no? Pueden pensar, ¿no? Influenciados por lobbies, etcétera. Pero si también se forman o se obliga o buscamos la manera de que se formen los partidos políticos, será más fácil que hagan esta transformación también, ¿no? O sea, se trata de esa transformación que habéis vivido vosotras, que se expanda en todas las regiones y también en la clase política. ¿Cómo veis esta posibilidad? Alors, oui, Sí, y es una pregunta que yo también me he planteado desde hace tiempo. En definitiva, la pregunta es, ¿no hubiera sido mejor que esta Asamblea Ciudadana del Clima fuera una asamblea en el Parlamento, que pidiéramos a todos los diputados que se reunieran durante 8 semanas o 10 fines de semana para que pudieran hacer el mismo descubrimiento que hicimos nosotros, dándoles el mismo objetivo que nos dieron a nosotros? Y quizás que hubiéramos llegado a algo más fuerte, más contundente, porque estas medidas han nacido porque hemos seguido todo este proceso y que hemos entendido la gravedad de la situación. A ellos les damos las propuestas, pero no han seguido este proceso, no lo han vivido, no han tomado conciencia. La gran mayoría de los diputados no han entendido realmente, han oído cifras, pero tal y como las oíamos nosotros también antes, pero no han comprendido la necesidad de esa transformación sistémica. Y entonces, pues
siempre lo ven como algo exterior a ellos mismos y tienen absolutamente que integrar esta problemática para solucionarla. Mientras no la hayan integrado, no podrán solucionarla. Estoy totalmente de acuerdo con esta idea. Tienen que tomar conciencia y apropiarse de este tema, de la problemática y de las soluciones, porque ya han votado. Bueno, en Francia, bueno, se decía 40% en 2030 y la neutralidad carbono en 50. Eso ya lo han votado, entonces están de acuerdo con esa medida, pero de hecho no están de acuerdo con todo lo que hay que hacer para realmente poder cumplir este objetivo. Y no están de acuerdo porque no han entendido. O sea, estoy totalmente de acuerdo con esta idea de formación, que cada político, pero no solo en el Parlamento, no solo en el Senado, sino también en las colectividades locales, que tengan un tiempo para dedicarse a este tema y poder apropiarse de este tema y poder luego, pues, seguir y proponer cosas y evolucionar. Sí, como complemento, la pedagogía es la palanca fundamental. Y nosotros, bueno, todo lo que no cuesta nada, es decir, la formación pedagógica, que no molestaba mucho a los lobbies, pues se aceptó sin filtro. Pero sabemos que es una palanca importante, pero estamos en una carrera contrarreloj, porque la gente que se ha formado, que se formará dentro de un tiempo, pues estará desfasada. Pues incluso la ministra de Transición decía, no debería haber un ministerio de la transición, debería estar integrado en todos los ministerios y que todas las restricciones, por ejemplo, en las empresas o en una sociedad global, que se integre esta componente y que no estén los ecologistas, la tienda ecologista, sino que todas las tiendas integren todas esas medidas en los productos, en la manera de calentar el local, en el proceso de venta. Entonces, que esta formación pues se dé a los políticos y a todos, sin ser evangelista con la población, pero bueno, esto evidentemente pasa por formación, una formación acelerada y comprender los resortes pedagógicos, pero tiene que ser cierto y tiene que sonar cierto, porque si no, no sirve para nada. Y es cierto que los parlamentarios, los empresarios, los dirigentes de asociación, los comerciantes, vuestros amigos, esto hay que integrarlo en todos los niveles de la sociedad. Pero sabemos hoy en día que, bueno, el esfuerzo tiene un peso, pero sabemos que el calentamiento y el CO2 está directamente vinculado a unas 100 empresas multinacionales que generan el 90%, es decir, que la causa se puede imputar a las grandes empresas. Y eso es lo que me desespera, es que los esfuerzos que vamos a reclamar a los ciudadanos con respecto a la gravedad de lo que hacen las empresas, hay un desfase y eso es una pena. Con toda nuestra buena voluntad, sabemos quién emite más, claramente lo sabemos. Y bueno, son temas que habrá que enfrentarse en el futuro y los consumidores y los ciudadanos tienen que asumir su responsabilidad. Pero esta perspectiva ecológica hay que extenderla a todos los niveles. Y bueno, estamos llegando a ello. Merci beaucoup. Muchísimas gracias. No sé si hay más preguntas. Creo que son las 12:30. Alors donc, merci, il est 12:30. Je ne pense... Muchísimas gracias. Son las 12:30. Creo que ya no hay más preguntas. Quiero abrazarles fraternalmente, profundamente y radicalmente. No hemos hecho una asamblea ciudadana juntos, pero ha sido una verdadera experiencia, un placer escucharos. Fraternalmente y muy radicalmente, porque son palabras que se han manejado mucho, la experiencia, la presencia,
Y lo que hemos compartido es más que una charla virtual, son temas muy importantes, de gran calado, que tienen sentido profundamente en España y que nos vamos a encargar de difundir, y es mostrar que la Asamblea Ciudadana no es una tertulia, no es un espacio de charla, sino que se transforma profundamente la gente. Y es la aventura que nos habéis contado, se transforma la gente para transformar en profundidad la sociedad y el sistema que nos ha llevado a esa situación que acaba de difundir el último informe del IPCC. O sea, que les agradezco muchísimo de parte de todo el colectivo su presencia, agradezco el trabajo de todas, de todo el equipo COM y de las traductoras, y de las que van a encargarse de difundir esto a continuación. Espero que en septiembre os podamos proponer otras citas con vosotros dos y más para seguir difundiendo en prensa nacional y seguir difundiendo lo que es la Asamblea Ciudadana, lo que es, que no es una utopía, que es una utopía que se ha hecho concreta con vosotros. Se lo agradezco muchísimo. Merci beaucoup vraiment de votre présence. Merci beaucoup, merci pour l'invitation. Muchísimas gracias, muchas gracias por esta invitación y muchas gracias por lo que hacéis. Yo creo que estáis dando impulso y energía a esta Asamblea Ciudadana Española. Me parece importantísimo. Les felicito por esta iniciativa y por todo lo que están haciendo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Hubert, muchas gracias. Nosotros estamos muy agradecidos. Muchas gracias. Désolé por mon español, pero siento hablar en un español tan malo, pero espero que la Asamblea Española pues tenga la misma ambición, estoy convencido, y tenga la misma creatividad que la que tuvimos en Francia. Y estamos a vuestra disposición para seguir prosiguiendo con nuestros intercambios. Muchas gracias. Merci.